Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes operadores mueven los mercados y cómo puedes alinearte con ellos para mejorar tus resultados de trading? Hoy vamos a desentrañar los secretos del método Wyckoff, una técnica que ha sido utilizada por traders exitosos durante décadas para comprender y anticipar los movimientos del mercado. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y dejar tus comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre trading y análisis técnico. Ahora, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del método Wyckoff. En los mundos volátiles y complejos de las finanzas, las historias de los pioneros a menudo brillan con una luz especial. Uno de los nombres legendarios es el de Richard Emil Wyckoff, cuyo legado ha perdurado más allá de su tiempo en la forma del influyente método que lleva su nombre. Nacido en 1873, Wyckoff ingresó al mundo financiero en su adolescencia, adentrándose en el bullicio y la emoción de Wall Street como corredor de bolsa. Sin embargo, su verdadera pasión no era solo por las transacciones, sino por entender los misterios que impulsan los movimientos de los mercados. Su carrera dio un giro significativo en 1907, cuando fundó The Magazine of Wall Street, una publicación que no solo informaba, sino que educaba a sus lectores sobre las complejidades del mundo financiero. Wyckoff compartió sus observaciones sobre los métodos de los operadores más exitosos, sentando las bases para su propio enfoque revolucionario. A medida que Wyckoff continuaba explorando los entresijos de los mercados, comenzó a desarrollar un método único de análisis. Basado en la observación detallada de la acción del precio y el volumen, el método Wyckoff se convirtió en una guía invaluable para los traders que buscan comprender los movimientos subyacentes del mercado. Wyckoff no guardó este conocimiento para sí mismo. En cambio, lo compartió generosamente a través de sus escritos y enseñanzas. Su enfoque educativo democratizó el mundo del trading, brindando a los inversores individuales las herramientas necesarias para navegar por los complejos laberintos de Wall Street. Aunque Wyckoff dejó este mundo en 1934, su legado continúa vivo en los corazones y mentes de los traders de hoy. Su método sigue siendo una luz guía para aquellos que buscan entender los misterios de los mercados financieros, recordándoles que la clave del éxito radica en la comprensión profunda de la oferta, la demanda y la psicología del mercado. En última instancia, la historia de Richard Wyckoff es la historia de un hombre cuya pasión y dedicación transformaron la forma en que vemos y entendemos los mercados financieros. Su legado perdura, recordándonos que en los altibajos del trading, la educación y la comprensión son las herramientas más poderosas que tenemos. Principios de Richard Wyckoff. Sumergirse en el fascinante mundo del método Wyckoff es como abrir una puerta hacia el entendimiento profundo de los mercados financieros. Desarrollado por el visionario Richard D. Wyckoff, este enfoque revolucionario nos ofrece una ventana hacia la mente de los grandes operadores y cómo moldean el flujo y reflujo de los mercados. En el corazón del método Wyckoff yacen tres principios fundamentales, cada uno piedra angular en la construcción de una comprensión sólida del mercado y sus movimientos. Primero, la ley de oferta y demanda. Un principio tan antiguo como el propio comercio. Nos recuerda que los precios de los activos son influenciados por la interacción entre la oferta y la demanda. En esencia, cuando la demanda supera la oferta, los precios tienden a subir y viceversa. Este principio es la base para identificar las fases de acumulación y distribución en el mercado. Observando los volúmenes de trading y su impacto en los precios, los traders pueden discernir si el activo está siendo acumulado por manos fuertes o distribuido al mercado, lo que puede señalar el inicio de una nueva tendencia. Luego, la ley de causa y efecto entra en juego, recordándonos que cada movimiento en el mercado tiene un origen y una consecuencia. Los períodos de consolidación, ya sea en forma de acumulación o distribución, establecen la causa que conduce al efecto de una tendencia subsiguiente. Mediante el análisis de estos patrones de consolidación y acumulación de volumen, los traders pueden proyectar la magnitud y dirección de la tendencia resultante. Aquí es donde entran en juego herramientas como los gráficos de punto y figura, que ayudan a medir la causa y anticipar el efecto. Finalmente, la ley del esfuerzo versus resultado nos enseña sobre la relación entre el volumen de trading y los movimientos de precios. Un desequilibrio en estos dos puede indicar un posible punto de reversión o continuación de la tendencia. Observar situaciones donde hay un alto volumen pero poco movimiento de precios puede señalar una posible reversión. Por ejemplo, un aumento en el volumen sin un cambio significativo en el precio podría indicar que una tendencia está perdiendo fuerza. ¿Cómo ayudan estos principios a predecir los movimientos del mercado? Bueno, permiten a los traders identificar tendencias desde el principio, maximizando las ganancias al entrar en las primeras etapas de una tendencia, evaluar la tendencia existente
utilizando el volumen para determinar la convicción detrás de los movimientos de precios y anticipar posibles reversiones, gestionando así el riesgo de manera efectiva. En resumen, los principios del método Wyckoff ofrecen una brújula confiable en el laberinto del mercado financiero, permitiendo a los traders no solo seguir las tendencias, sino también anticipar cambios fundamentales en la dinámica de oferta y demanda y el comportamiento de los grandes operadores. ¿Te ha resultado útil esta inmersión en los principios del método Wyckoff? Entonces no dudes darle me gusta y dejarnos un comentario con tus pensamientos. Tu retroalimentación es muy valiosa para nosotros. El método Wyckoff, desarrollado por Richard D. Wyckoff, se centra en entender las intenciones de los grandes operadores y cómo sus acciones afectan al mercado. A continuación, se detallan las principales características del método Wyckoff en trading. Primero, el enfoque en la oferta y la demanda. El método Wyckoff se basa en la premisa de que los precios de los activos son principalmente una función de la oferta y la demanda. Este enfoque implica analizar cómo la oferta y la demanda afectan los movimientos de precios, utilizando para ello el volumen de trading y las fluctuaciones de precios. Segundo, la identificación de las fases del mercado. Wyckoff identificó varias fases clave en los mercados que ayudan a los traders a entender el ciclo de mercado y a tomar decisiones informadas. La fase de acumulación es cuando los grandes operadores compran activos, generalmente después de un periodo de tendencia bajista, sin mover significativamente el precio. Luego viene el markup, donde después de una acumulación exitosa, el precio comienza a subir, a menudo acompañado de un aumento en el interés público. La fase de distribución es similar a la de acumulación, pero ocurre después de una tendencia alcista, cuando los grandes operadores comienzan a vender sus posiciones. Finalmente, el markdown ocurre cuando el precio cae después de la distribución, a menudo volviendo a niveles donde comenzó la acumulación. Tercero, el uso del volumen como indicador clave. El volumen es un componente esencial en el análisis Wyckoff, ya que proporciona pistas sobre la fuerza detrás de los movimientos de precios. Un volumen alto durante un movimiento de precios sugiere una mayor participación y es más probable que el movimiento sea sostenible. Cuarto, la relación entre precio y volumen. El método Wyckoff pone un gran énfasis en esta relación para identificar si un movimiento de precios es el resultado de una demanda genuina o simplemente la manipulación del mercado. Quinto, buscar señales de confirmación. Wyckoff enseñó que los traders deberían buscar señales de confirmación antes de entrar en una operación. Esto podría incluir la confirmación de tendencias a través de puntos de resistencia y soporte, así como patrones de precios que confirmen las hipótesis del trader. Sexto, el principio de causa y efecto. En el contexto del método Wyckoff, la causa se puede ver en los patrones de acumulación y distribución, mientras que el efecto es el movimiento de precios resultante. Wyckoff utilizó gráficos de punto y figura para medir la causa y proyectar el efecto potencial. Por último, el análisis de la acción del precio. El método también implica un análisis detallado de la acción del precio, incluyendo la formación de patrones y la interpretación de barras de precio individuales en relación con el volumen. Estas acciones hacen del método Wyckoff una herramienta poderosa para los traders que buscan alinearse con las acciones de los grandes operadores en el mercado y anticipar movimientos de precios significativos basados en patrones de comportamiento colectivo. Si estás disfrutando este contenido y quieres aprender más sobre estrategias de trading efectivas, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros próximos videos. A continuación, se detallan las ventajas y desventajas de utilizar este método en el mercado financiero. Ventajas del método Wyckoff. Primero, una comprensión profunda del mercado. El método Wyckoff ayuda a entender las dinámicas subyacentes del mercado, especialmente cómo los grandes operadores influyen en los precios. Esto puede proporcionar una ventaja significativa en la predicción de futuros movimientos de precios. Segundo, el enfoque en la acción del precio y el volumen. Al centrarse en la acción del precio y el volumen, los traders pueden obtener señales más claras y objetivas, evitando muchas de las señales falsas que pueden generar otros indicadores técnicos. Tercero, la adaptabilidad a diferentes mercados. El método Wyckoff se puede aplicar a una variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, forex, futuros y criptomonedas, lo que lo hace versátil para diferentes tipos de traders. Cuarto, la identificación de oportunidades de bajo riesgo. Al identificar las fases de acumulación y distribución, los traders pueden planificar entradas y salidas más estratégicas, potencialmente aumentando la relación riesgo-recompensa de sus operaciones. Quinto, el desarrollo de la paciencia y la disciplina. El método fomenta la espera de confirmaciones claras antes de entrar en una operación, lo que puede mejorar la disciplina y reducir el riesgo de tomar decisiones precipitadas. Desventajas del método Wyckoff. Primero,
La curva de aprendizaje. El método Wyckoff puede ser complejo y requiere un estudio considerable para entender y aplicar correctamente las diversas fases y conceptos, como la relación entre el volumen y el movimiento de precios. Segundo, la subjetividad de la interpretación. Aunque el método proporciona un marco, sigue siendo en gran medida subjetivo. La identificación de las fases de acumulación y distribución puede variar entre los analistas, lo que puede llevar a interpretaciones inconsistentes. Tercero, la necesidad de monitoreo activo. El método Wyckoff es menos efectivo para el trading pasivo o a largo plazo, ya que se centra en identificar y actuar según las señales de corto a mediano plazo que requieren un monitoreo constante del mercado. Cuarto, la dependencia del volumen. El análisis es menos efectivo en mercados o instrumentos donde los datos de volumen no son fiables o están ausentes, como en ciertos mercados de criptomonedas o en las plataformas de trading descentralizadas. Quinto, el riesgo de análisis parálisis. Dado que el método implica múltiples factores y señales para confirmar antes de tomar una decisión de trading, los traders pueden encontrarse en situaciones de indecisión o exceso de análisis, lo que podría hacerles perder oportunidades. En resumen, el método Wyckoff ofrece una herramienta poderosa para aquellos dispuestos a dedicar tiempo a aprender y aplicar sus principios, permitiendo un entendimiento más profundo de los movimientos del mercado y la psicología detrás de ellos. Sin embargo, como cualquier método de análisis, tiene sus limitaciones y debe ser utilizado como parte de un enfoque más holístico hacia el trading y la inversión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del método Wyckoff. Si te ha parecido útil esta información y quieres seguir aprendiendo sobre estrategias de trading efectivas, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!